Bueno, buenos días a todos. Hoy es lunes, es la primera vez que estamos grabando este vídeo en lunes y no en miércoles o jueves previo, con lo cual, bueno, esta semana puede ser que tenga una conciencia de tiempo mucho más positiva que la de semanas anteriores. Hoy, para esta semana, vamos a volver a España. Vamos a volver hasta una de nuestras vanguardias más desconocidas entre el gran público, pero más importantes a la hora de trazar un mapa de la historia del cine en España. Nosotros estuvimos viendo hace un par de semanas una película de 1963, que era El extraño viaje, dirigida por Fernando Fernán Gómez. Ya sacamos todas las grandes cuestiones que traía esa película dentro de sí. Y hoy nos vamos a introducir en una peli de una tendencia, sí, podemos llamarlo así en el lenguaje actual, de una vanguardia muy importante en la historia del cine español, como os digo, y además muy relevante a la hora de entender diversas cuestiones que luego es verdad que influyeron al resto de los cineastas que introdujeron nuevas maneras de hacer cine en España. Vamos a dirigir nuestra mirada hasta Cataluña. Nos vamos a ir hasta el año 1966. Vamos a irnos hasta una película de José María Núñez, que es un director hispano-luso, hispano-portugués, y con él, de la mano de su cine, vamos a conocer un poco la Escuela de Barcelona y nos vamos a meter para ello en uno de los ejemplos más representativos de esta vanguardia, como fue Noche de vino tinto, que es la película que os propongo para este viernes, día 19 de marzo. Nos vamos a ir hasta la Escuela de Barcelona, que además todo esto nace de las conversaciones de Salamanca. Acordaos de aquel documental que vimos, llamado De Salamanca a ninguna parte, en el que se establecieron pues, unas bases, digamos, un pilar para intentar entender hacia dónde debía dirigirse y dónde se estaba dirigiendo en aquel momento el cine español. ¿Qué pasa? En Cataluña había, pues ya lo vimos con la película de Josep María Forn, La piel quemada. Acordaos de la peli que vimos en noviembre, si no recuerdo mal, octubre-noviembre, que digamos que esta sí que imitaba algo más, algunos trazos del neorrealismo italiano, pero será en Noche de vino tinto cuando ya, digamos que desde una parte del cine español se entienda, digamos, la influencia del cine francés en nuestro país. Por aquella época ya había numerosas personas que pasaban la frontera a Francia para, en Perpiñán, que digamos que era el lugar donde se veían más películas a nivel europeo, donde los españoles, sobre todo de Cataluña, que querían ver cine, sobre todo de Cataluña porque lo tenían más cerca, pues podían observar todas las tendencias que se llevaban a cabo en aquella época en Europa. Lo más cercano fue la Nouvelle Vague. Y en toda esta fundación de la Escuela de Barcelona, los cineastas de esta Escuela de Barcelona, entre los que contamos al propio Núñez, luego a Jacinto Esteva, a Gonzalo Suárez o a Vicente Aranda, por hacer una especie de mapa de paisaje de lo que supuso el cine español, o sea, el cine catalán en aquella época, dentro de todo el compendio de cine español, pues digamos que todos estos directores se fijaron en lo que estaban haciendo realizadores franceses como Godard, como Chabrol o como Jacques Rivette. Estamos también en una época en la que, evidentemente, si vimos que con Fernando Fernán Gómez todo se podía inventar y digamos que de alguna manera Fernán Gómez lo que hacía era rescatar influencias de algunas películas y trasladarlas a un cine español, no vamos a decir anclado en unas formas, también porque el determinismo del cine español en esa época está marcado por, evidentemente, la censura y todo lo que marca el régimen a la hora de hacer películas. Entonces digamos que empiezan a producirse historias y sobre todo puestas en escena que son rompedoras, empiezan a hacerse planos que no se habían hecho hasta ese momento, empiezan a descubrirse nuevas formas de hacer cine que se alejaban un poco de todo lo que se hacía en la industria oficial, podemos llamarla así. Es en este sentido cuando surge la Escuela de Barcelona, que además surge de una manera muy distanciada o pretendiendo hacer un distanciamiento mucho más férreo de todo lo que se estaba haciendo en Madrid. Ellos consideraban que en Madrid se hacía un cine casposo y un cine basado en lo que el régimen quería, y en Cataluña se podía empezar a hacer una reflexión acerca de los límites del cine, de hasta cuándo podemos experimentar, cómo podemos asimilar las formas que nos llegan desde Francia, desde la Nouvelle Vague, a nuestro cine. Y digamos que tomaron la Escuela de Barcelona como una manera de entender el cine catalán de una manera propia.
Entonces digamos que podemos decir que fue la primera vanguardia establecida en nuestro país. Fijaos que además ellos tenían una conciencia muy, muy propia de su cine. Todo esto luego en el futuro nos va a ir sonando. Todo el argumento catalán va a ir siempre con todo lo que pasa en Madrid, tal. Esto nada más que tenemos que encender un telediario para hacer patentes todas esas diferencias que se quieren hacer ver, aunque es verdad que a veces haya influencias de una u otra manera, como sí que las ha habido. No obstante, a pesar de esa diferenciación y de que luego al final todas estas influencias son comunes y no hay cine catalán, ni hay cine andaluz, ni hay cine gallego, ni hay cine vasco, aunque sí hay elementos muy propios en cada uno de estos lugares, evidentemente ellos, pues a lo mejor al decir que hay un cine más casposo y hay un cine más propio del régimen, se olvidan de que en Madrid se producen las películas de Berlanga o de Bardem. Entonces digamos que Muerte de un ciclista o Bienvenido Mr. Marshall pueden ser las primeras películas que rompen, digamos, con toda la tradición establecida por el régimen en España. Pero bueno, ellos, incluso contando con los referentes de Berlanga, del guionista Azcona y incluso de todos los que llegan de fuera, Marco Ferrer y etcétera, todos los que llegan de estos lares extranjeros, pues digamos que ni con Bardem, Muerte de un ciclista o Calle Mayor, ni con Berlanga, ellos consideran que tienen que hacer un cine propio y que van a fijarse en la Nouvelle Vague a la hora de crear nuevas formas de expresión dentro del cine español. Más concretamente, lo que ellos llaman el cine catalán, la gauche cinema. Entonces, digamos que en este sentido nos tenemos que fijar sobre todo en Fata Morgana, de Vicente Aranda, en algunas experiencias cinematográficas, pero sobre todo de escenografía de Ricardo Bofill, y sobre todo en este Jacinto Esteva, que nos va a entregar películas como por ejemplo Lejos de los árboles, que es un retrato de todo lo cruel que puede llegar a ser el folclore en España y nos presenta un retrato bastante, bastante cruento de las tradiciones españolas. Pues lo de tirar la cabra de un campanario, lo del toro embolado me parece que se llama así, de las bolas de fuego en los cuernos, lo de la propia tauromaquia, lo de tal. Entonces nos lo presenta desde un punto de vista más retrato, también utilizando elementos de la vanguardia francesa en España. Sin embargo, pues todas estas documentales, todas estas películas tienen una vía común, que es la que hizo José María Núñez, pero es verdad que hay otra película muy representativa del movimiento, que también está en Filmin, por si la queréis ver, que se llama Dante no es únicamente severo, que el título es fascinante. Yo no he visto la película, la verdad, pero es una de las representativas del cine de la Escuela de Barcelona. Pero hoy nos fijamos en Noche de vino tinto, quizás porque sea una película, o porque tenga la sensación de que es una película absolutamente no calcada, pero sí que copia muchos elementos y sí que tiene una voluntad de transgredir a todo lo que se hacía en esta época. De hecho, incluso con todo el PowerPoint que os mandé el otro día, podéis tenerlo al lado mientras veis la película e intentar identificar todas las cosas que están pasando, todos los tipos de planos que hay, los tipos de ángulos, los tipos de cámara que se utilizan en la película, si hay planos subjetivos, objetivos, etcétera, e ir apuntándolos para que luego el viernes siguiente podamos hacer una especie de repaso. No, miento, este viernes, madre mía, esto me sienta muy mal. Este viernes 19 podamos hacer un repaso de todo lo que habéis visto que tiene de extraño, situados en el año de la película, año 66, que tiene de extraño esta película. Entonces digamos que está protagonizada por un hombre que es también fundamental para entender el cine de la Escuela de Barcelona, que es Enrique Irazoqui. Cuando lo veáis seguramente os suene la cara. Ese fue el protagonista, su primera película fue La Pasión según San Mateo, de Pierpaolo Pasolini, con lo cual digamos que ya entró por la puerta grande en el cine y se convirtió en uno de los rostros más conocidos, digamos, de la primera etapa del cine europeo y más concretamente una de las películas más reconocibles de Pasolini. No sé si ahora mismo es La Pasión, lo voy a mirar. Como tengo esa ocasión, no sé si La Pasión según San Mateo o El Evangelio según San Mateo. Perdonadme un momento. El Evangelio según San Mateo. Lo he dicho mal. El Evangelio según San Mateo de 1964, 2 años antes de que volviese a España y rodase todas estas películas, Dante no es únicamente severo y Noche de vino tinto, que además también tiene una cosa muy curiosa, y es que si Bardem y sus películas, Calle Mayor, bueno, Calle Mayor no, pero bueno, sí, formalmente son
podemos encontrar elementos comunes, pero sobre todo Muerte de un ciclista, pues tiene una musa italiana, porque los de la Escuela de Barcelona no. Y se fueron a Italia y encontraron a una actriz que es maravillosa, que es Serena Vergano, y le dieron el papel principal de esta película, de esta Noche de vino tinto, en la que se retrata, digamos, Enrique Irazoki y Serena Vergano son dos personas desconocidas que se encuentran una noche en las calles de Barcelona y van de bar en bar intentando pues resolver un poco sus problemas vitales. Ya os advierto que es una película muy de diálogos, es una película muy reflexiva, y si tenemos en cuenta determinados hechos que tienen lugar en la Nouvelle Vague, que es donde ellos miran directamente, la película se nos va a convertir en un ensayo, en un tratamiento, en un tratado filosófico con el alcoholismo de fondo y con la noche de fondo. Tiene planos que son, a mí me parecen bellísimos, ya los iremos rescatando y recuperando, pero en 98 minutos que dura la película, yo creo que José María Núñez lo que hace es una experiencia por lo menos distinta a todo lo que se estaba haciendo en ese cine que ellos creían el español como algo casposo y algo de Martínez Soria y Alfredo Landa. Y digamos que en esta concepción que ellos tenían del cine y de querer romper barreras imitando a los de fuera, pues bueno, evidentemente les salió pues una película, a mi juicio, bastante interesante. No entro ya en buena o mala, que cada uno puede tener su opinión, y me encantará escuchar qué os parece el día 19, porque la verdad es que es una película que despierta pasiones en ambos sentidos. Pues nada más, yo creo que, bueno, sí, haciendo un pequeño repasito, yo creo que la Escuela de Barcelona nos ha dado, como ya os digo, a Vicente Aranda, a Gonzalo Suárez y fundamentalmente a Jacinto Esteva, que ya os digo, no creo que tenga nada en Filmin, porque Esteva es un director además murió muy pronto, y sus películas se conservan en filmotecas y sobre todo en Cataluña, se conservan en la Filmoteca de Cataluña, y no han tenido mucho recorrido. Esta película además tiene una curiosa también, Noche de vino tinto también tiene una curiosa una curiosa historia con respecto al tema del estreno, que ya comentaremos el día 19, el viernes pertinente. Y bueno, yo espero que os sentéis, ya os digo, con la libreta. No es para estar apuntando, si no tenéis libreta pues tampoco pasa nada, pero por lo menos que os acordéis de escenas, os acordéis de cosas que os llamen la atención, y de alguna manera podamos, con el manual que os mandé el otro día, intentar identificar pues estas cosas que sirven para alimentar la puesta en escena y hacerla un poco distinta, y que no sean todo pues planos objetivos enfocando a los personajes. En ese sentido sí que la película es bastante transgresora, y para lo que se estaba haciendo en este momento, y contando con que quedaban 9 años para la muerte de Franco, sí que se empieza a avecinar, digamos, una manera de hacer cine que luego es verdad que se olvidó y que ahora, en los últimos años, se ha vuelto a recuperar. También es verdad que una vez muerto Franco hacía falta hacer una industria, y digamos que se necesitaba un poco atraer por mucho que Iván Zulueta o José Luis Cuerda, el primer José Luis Cuerda, pues hicieran películas de género. También Vigas Luna tiene por ahí alguna película de género. Pues se necesitaba fundamentalmente cine que atrajera a la gente a hacer taquilla, a gastarse el dinero. Pero nunca dejemos de lado estas vanguardias que digamos que son la base, digamos, de toda la teoría del cine español, y que son importantísimas, y que además incluso convivieron con todos los cineastas que en aquella época tuvieron la proyección internacional de vida, como pueden ser, por ejemplo, se me viene a la cabeza un Jaime de Armiñán, o por supuesto Carlos Saura. Que a Buñuel ya ni lo contamos, porque estaba ya en esa época, me parece que estaba viviendo ya en Francia, con lo cual ya estaba haciendo sus greatest hits en Francia. Pero Carlos Saura sí que estaba aquí, sí que hacía un tipo de cine que se exportaba y que digamos que recogía también muchas influencias del cine europeo. Sin embargo, pues el aragonés siempre estuvo más pendiente de sortear la censura de una u otra manera, frente en este caso, los de la Escuela de Barcelona, que fueron más un elemento propio y un elemento, digamos, o entendieron el cine como algo más suyo, más propio, y menos parecido a lo que se hacía en España en ese momento.
Espero que la película os guste, que por lo menos os parezca seductora en el sentido de analistas cinematográficos y de críticos de cine que somos y de gente que llevamos mucho tiempo viendo cine y que encontréis diversos, incluso algún personaje escondido que hay por ahí en forma de cameo, y aquí dejo la historia, pero que le encontréis estos recovecos, estas maneras de hacer cine que digamos que pretenden ser la distinción de toda una industria hecha a nivel nacional y lo que por lo menos ellos entendieron que era la manera de hacer cine distinta a lo que se hacía en Madrid. Ya comentaremos todo esto, veremos pues, referentes, veremos todo este tipo de historias y, bueno, espero que de momento, con lo que tenemos, podamos disfrutar de la película de José María Núñez, Noche de Vino Tinto. Nos vemos este viernes, día 19, y nada, que paséis una buena semana. Si me estáis viendo el vídeo el viernes, que yo sé que muchos veis el viernes, pues que nos vemos en un ratito y que espero que veáis la peli. Adiós.